Bienvenidos. Bueno, nos hemos presentado antes. Yo soy Alberto Rey, Eddie Vidal y Daphna Levin, la que tuvo la idea de esta maravillosa serie, que luego se convirtió en otra serie igual de maravillosa, pero hoy vamos a hablar de esta Euphoria israelí, a la que Daphna antes ha definido muy bien cuál es la diferencia que tiene con la Euphoria norteamericana, que son unos cuantos años. Welcome, Daphna. Welcome to Madrid. Bienvenida a Madrid. Lo primero que te querría preguntar es, who are you and what's your role in this Euphoria? ¿Quién eres y qué tienes que ver tú con Euphoria? Okay, so I'm Daphna. My role in Euphoria is creator-director. That means that my partner, Ron Leshem, wrote the script, and we together worked at it and made it the series that it is. We worked together on the ideas, the main ideas, and then he wrote them, and I directed. Hemos hablado antes de las ideas... Perdón, Eddie. ¿Traduzco? Bien, pues soy Daphna y soy la creadora y también directora de Euphoria. El guión no es mío, es de mi compañero Ron Leshem, pero trabajamos juntos para desarrollar la idea y las ideas principales pues salieron de los dos. We talked before about the ideas. Hemos hablado antes de las ideas, how important they are, lo importantes que son. Where the idea for Euphoria came from? ¿De dónde viene la idea de Euphoria? Actually, the inspiration for Euphoria came from a murder that took place near Tel Aviv a few years before we made Euphoria. It was this teenager went to a club and was mistakenly thought to be someone who picked up the wrong girl. I mean, there were some like bad guys there. They thought he was picking up one of their girlfriends, which he wasn't. They were mistaken. But anyway, they chased him out of the club. They ran over him with a car, and then after running over him, they stabbed him and left him for dead. And that was very shocking to us. And we thought about the being post-traumatic. We thought about all the people that were there that night, and we decided that all of them were just post-traumatic, like soldiers, like older people. And what happens if a generation is post-traumatic? So Euphoria is a show about a post-traumatic generation, and trauma being growing up. Okay. Bien, todo esto empezó con un asesinato que hubo cerca de Tel Aviv, en las afueras, y esto fue un tiempo antes de Euphoria. Resulta que en un club había un chico que, bueno, pensaban que unos maleantes que estaban ahí, unos tipos mafiosos, pensaban que él estaba intentando ligarse a la novia de uno de ellos, pero estaban equivocados, no era él en absoluto. Pero bueno, le siguieron al aparcamiento, le atropellaron, encima le apuñalaron y obviamente murió. Y esto es algo que nos sorprendió, nos dejó a todos muy, muy tocados en el país. Y nosotros empezamos a pensar en estas ideas de los traumas, digamos, los post-trauma, qué puede pasar a una persona que experimenta algo así. Algo así como los soldados o las personas mayores. Y vimos que los adolescentes también podían pasar por algo así. Así que nos preguntamos, ¿qué pasaría? ¿Es posible que una generación sufra un síndrome postraumático de este tipo? Euphoria es una serie sobre adolescentes, pero no necesariamente solo para adolescentes. Euphoria is a show for teens, but not specifically it's a show about teens, but not specifically for teens. How do you deal with that? Exactly. That is maybe part of the reason it was accepted people were very skeptic when Euphoria came out because they're not used to shows that deal with teenagers or kids and don't target them as the audience. So this was a show about kids made for grown-ups. It's
different than shows for kids because it's not educational in any way and it's not judgmental. It's not like we thought. It's not like grown-ups would. We really tried to look at things the way the kids do and not judge them like the grown-ups that we are. Bien, creo que eso es parte de la razón del éxito que tiene esta serie. Cuando salió Euphoria, pues tenemos cierto escepticismo porque la gente no está acostumbrada a ver un programa acerca de jóvenes, pero que no tenga como su diana, como su target, a los propios jóvenes. Nosotros queríamos un programa, una serie que era acerca de adolescentes, de jóvenes, pero era para adultos, no era para ellos mismos. Entonces vimos que no era una situación educativa, pero no queríamos juzgar, queríamos ver las cosas a través de los ojos de los jóvenes, de los adolescentes, pero enfocado hacia los adultos. Hay gente que cree que determinadas cosas solamente se pueden contar desde la experiencia propia. Some people think some stories must be told from own experiences, from that point of view. Pero tú, Daphna, no eras una adolescente cuando creaste esta serie. You were not a teen when you created Euphoria. What do you think about that? ¿Qué piensas de eso? Well, I used to be one, so I know all about it. And my claim is that about what I said before about the trauma, my claim is that growing up itself, teenage years are traumatic anyway. For me, my experience, I mean, I wasn't abused in any way, I wasn't raped, I wasn't a junkie, and still the experience of growing old, of teenage years is, to me, felt sick in a way. I felt sick the whole time. I felt, I don't know where I'm going, I felt horrible stuff without experiencing the real bad stuff. And I always say that teenage years is a bit like going into a washing machine and going like, and then you don't know how you come out. You either come out clean or you come out torn, right? That's what a washing machine does. So to me, teenage years is a washing machine. Bien, pero esto ya lo he dicho. Perdón. I got mixed up here, okay. Bien, entonces, para nosotros, esa idea de trauma, de una situación postraumática, era importante. Y por eso, lo que quisimos decir era que este trauma, para mí, por lo menos para mí, yo fui una adolescente normal, pero yo pasé trauma simplemente por el hecho de vivir esa época de la vida de una persona. Nunca fui abusada, nunca me violaron, nunca fui drogadicta ni nada, pero para mí esos años me sintieron a mí como si siempre estuviera enferma, había como una presión, un malestar, y me preguntaba siempre hacia dónde voy, qué pasa con mi vida. Y eso sin haber pasado por esos momentos tan terribles. Pero yo siempre lo comparo, la edad de la adolescencia, esos años de juventud, como pasar por una lavadora. Cuando entras a la lavadora o sales limpio o sales destrozado, sales a trizas. Por lo tanto, para mí la juventud, la adolescencia es algo así como pasar por la lavadora. Ser adolescente es siempre lo mismo. Is being a teenage always the same? That's why the show travels so easily to the United States. Por eso es por lo que Euphoria se ha convertido también en un show norteamericano. Is it the same everywhere? Is it the same always? Well, I bet some people are luckier, but I think, and I watch my kids, and I watch kids today, I think everybody is having some sort of crisis, and it doesn't matter where you are, it's those years that your body changes and your mind is being fucked from, everything you get from the environment. And so I think everybody goes through it all over the world, for sure.
Bien, la pregunta es si es igual en todas partes o no. Yo creo que sí, hay algunos que son afortunados y quizá no lo pasen tan mal, pero yo me fijo en los jóvenes, los adolescentes de la actualidad, me fijo en mis propios hijos y veo que siempre hay crisis, siempre existe una crisis y es esos años, ese periodo de la vida, pues parece que tiene que ser una crisis. El cuerpo está cambiando, la mente se está desarrollando, recibiendo todo tipo de input y yo creo que todo el mundo, o la gran mayoría, pasan por eso. Me lo contaste ayer en la comida y te voy a traicionar un poco y lo voy a decir. You told me this yesterday during lunch and I'm betraying you right now a little bit because I'm asking you, did your kids watch your show? ¿Tus hijos han visto tu serie? No. Why not? ¿Por qué no? It's probably, I don't know. First of all, I think they categorically don't watch whatever I do. So I think they're happy having me for a mom, but they don't feel that they necessarily have to go through 10 hours of whatever in order to be proud of me. So they don't. Bien, no. A ver, en primer lugar tengo que decir que mis hijos ya de entrada no ven las cosas que yo hago. Ellos están muy contentos de tenerme de madre, pero piensan que no tienen la obligación de pasar por 10 horas de las cosas que yo creo, del trabajo que hago. Vamos a hablar un poco de la estética, de la forma. So let's talk a little bit about the aesthetics, the shape of the colors, the camera work. Did you ask for anything in particular? ¿Pediste algo concreto? The most important thing to me in how we shot Euphoria is that it takes place nowhere. I mean, we shot it all around Tel Aviv. It's a city. It's a city in Israel because it speaks Hebrew. But Israelis can't tell which city it's set in because there are no famous streets, just, apartment buildings that you can't really recognize as being a part of this or that town. We wanted to be like spacey, out of it's realistic, but it's a little bit out of it, it's nowhere. This was important to us. And also they traveled to, later on the show, they traveled to Central America and you don't know which country it is in Central America too. It's like everywhere and nowhere. So this was important to us. Bien, lo más importante para mí es que esto ocurre en ningún lugar. Es decir, se filmó en distintos lugares en Tel Aviv, pero nunca queda claro que es ahí. Podría ser cualquier ciudad. No hay nada, ningún edificio que pueda delatar de que es en esa ciudad. Porque yo quería que fuese una cosa muy genérica, algo muy realista, pero que no se identificase con un lugar en concreto. Y eso era importante para nosotros al crear el programa. De hecho, hay un momento en la serie que se van a Centroamérica, pero están en Centroamérica y no se sabe en qué país. Y eso es lo que queríamos conseguir, que no quedara ningún lugar específico. Tanto la trama como los personajes de las dos Euphoria, la israelí y la americana, tienen parecidos y diferencias. Both the plot and the characters in both Euphorias, the American and yours, are very similar but have a lot of differences. Pero hay una cosa que es un poco el espíritu, el alma. There's this spirit, this soul. How would you define Euphoria's soul? ¿Cómo definirías el alma de Euphoria? I would say, remember I said it wasn't educational. Now I want to be more specific. Most shows that deal with teenagers give them options of how you can be better, how you can manage being a teenager. You do this, maybe you don't do that. All kinds of moral questions that get answered. So Euphoria is nothing like that, and I think that would be the spirit. It's just authentic. I believe it's authentic. It's
for growing up, and I don't know what to say about it. It's just the spirit of, the characters are so different, but they have the same pain. The pain is the same. You can just say the last sentence, I guess. Too late, too late. It's a good one-liner. You said you loved one-liners, porque es un buen one-liner y ella dice que le encantan los one-liners. Bueno, antes he dicho que no era una serie educativa y quiero ser un poco más específica en eso. Quiero decir que la mayoría de las series, de los programas que se hacen para adolescentes, pues ofrecen ciertas opciones. Quieren explicar qué hay que hacer para ser mejor o cómo puedes gestionar la época esta de la adolescencia, o entran en cuestiones morales. Pero Euphoria no es así. Queríamos encontrar realmente un sentimiento auténtico y creo que lo conseguimos. Queremos simplemente dar ese espíritu de los jóvenes y del dolor que están pasando. There's one thing I like about the show, es una cosa que me gusta muchísimo del show, y es que las series sobre adolescentes normalmente te cuentan la adolescencia como un lugar y un tiempo específico del cual se sale. Usually shows about the teenage years are about a place and a time that you are in, and then you go out and you become an adult y te conviertes en un adulto. Pero en cambio en Euphoria te están diciendo que el adolescente que fuiste es el adulto que serás. In Euphoria you're saying that, or you're somehow implying that the teen you were is the adult you will be. That's true, and also it says that you might not even get to be an adult. I mean, some of my characters are like stopped evolving at some point because of post-trauma and everything, and drugs. And it gives you the notion that you don't necessarily grow out of it. Sometimes you're either stuck there as an adult, meaning you have lots of problems, or you just don't make it. So. Sí, es cierto, pero también nos dice la historia, nos dice Euphoria que posiblemente no llegues a adulto, porque vemos algunos de los personajes pues, que dejan de evolucionar, dejan de madurar, dejan de crecer por distintas razones, por ejemplo las drogas, pero no necesariamente vas a superar, vas a dejar atrás la adolescencia. Vemos que algunos no lo consiguen, algunos sí son adultos, pero llegan adultos, pero seguirán siendo adolescentes por dentro. Los personajes de la serie nos tienen que gustar, the characters in the show. Should we like them? We should love them. We should hug them. We should love them and hug them and tell them that they're beautiful. They're little, big people, you know? They're small adults, and we can relate to their pain, and we have to love them for dealing with so much pain. None of them is bad. None of the characters are really bad or corrupt. They're just... Can you be corrupt when you're a teen? ¿Puedes estar corrompido como adolescente? Exactly. They can be really corrupt, right? Ok, perdón. All right. Bien, les deberíamos de amar, les deberíamos de querer mucho, les deberíamos de abrazar, les deberíamos decirles que son bellos, que son preciosos. Son como pequeñas grandes personas o pequeñas personas grandes. Son adultos en pequeño. Y nosotros podemos identificarnos con su dolor y debemos de amarles por esa razón, por el dolor que ellos están pasando. Y ninguno de ellos es realmente mala como persona. Y entonces es cuando ha preguntado a Alberto, pero ¿puede un adolescente ser corrupto? Y ha contestado, pero no, you said they can't be. No pueden ser malos o corruptos los adolescentes. Let's ask the audience before they make their questions. Vamos a preguntaros a vosotros antes de que hagáis vuestras preguntas. Please raise your hand. Who of you, quién de vosotros
se siente identificado con alguno o con todos los personajes de Euphoria? Who of you feels identified with one of all or all the characters in Euphoria? Only? You people who, if they feel identified with the characters in Euphoria, I think they're lying. Creo que estáis mintiendo, Yeah, ¿eh? you're liars. Was that the goal? ¿Ese es el objetivo? It always is, isn't it? It always is. I always identify with the fat person, so to me, just put a fat person in a show, I'm there. So Why? I think everybody's there. Everybody's there. Why? Why is that? Sí, siempre lo es, siempre es mi objetivo. De hecho, yo siempre me identifico con una persona de sobrepeso. Metes a una persona de sobrepeso en una serie y yo automáticamente me identifico con esa persona. Why? Because a lot of the emotion that we have these years is being insulted somehow. And I think an insult is something that we can all relate to. To me, being a teenager is being constantly insulted. And as a writer, I always feel that insults are the best drama makers, you know? It's the best emotion for me to work with. So I believe everybody knows a good insult, and everybody experienced one, and this is what it's all about. We are being insulted constantly. Sí, y ha preguntado por qué, y entonces, pues mira, hay muchas emociones que pasamos como cuando somos adolescentes, pero el más fuerte es el sentirnos insultados. Todos podemos identificarnos con eso, con recibir un insulto. De hecho, yo creo que la adolescencia es igual a ser constantemente insultado. Y como guionista, como escritora, pues los insultos para mí son la mejor manera de llegar a las emociones, porque todos nosotros conocemos un buen insulto para dar a otra persona y todos nosotros hemos sido insultados en algún momento. Por lo tanto, creo que la vida es casi un insulto constante. Creo que es el momento de que hagáis vuestras preguntas y es importante recordar que esta mujer que tenéis aquí delante, si no existiera, no existiría Euphoria. Creo que no somos conscientes. Así que aprovechad el momento, que Tel Aviv está muy lejos. Hello. Well, first of all, I loved the episode, sorry. My question is direct, like, what do you think about the American version? First of all, I love it. I feel super lucky for them to make it, and I'm even luckier that they didn't, make it a horrible show like they sometimes do. I think they made a great show, and I love the way Sam Levinson adopted it and took a lot of his own experience and put it in it. So I feel it's at least as truthful as the Israeli version. So I'm very proud of it. Thank you. Bien, la pregunta era, en primer lugar, me ha encantado el primer episodio. Y la pregunta es, ¿qué te parece, qué piensas de la versión de los Estados Unidos? Respuesta, me encanta y me siento muy afortunada de que hicieran una versión ahí de mi serie. También creo que es importante que Sam Levinson pudo hacer el trabajo que hizo y que ha aprovechado muchas de sus propias experiencias al traducirlo de alguna manera, al adaptarlo a ese lugar. Y creo que ha hecho, por lo menos es tan honesto como lo fuimos nosotros en la versión original. Tell them, Daphna, what you said what you thought when you saw Zendaya for the first time. Diles lo que pensaste cuando viste a Zendaya la primera vez. I thought, he's a beautiful, tall girl. Who is she? And she's so thin. She's Sí. so thin. Daphna nos representa completamente.
Pensé qué chica más guapa y más alta, pero no tenía ni idea de quién era. And she's so big now, isn't she? Y ahora se ha convertido en una superestrella. June. Thanks to you. Dune. Thanks to you. Gracias a ti. A ver, chicos, ¿más preguntas? Hi, congratulations for your work. I just wanted to ask if the situation in Tel Aviv, in Israel, affects a lot to the characters politically and socially. Because comparing with the American version, which they have a completely different situation, I have seen many Israeli films that I think are very marked by the kind of things that happen there. But I'm amazed because the American version is for me much more cruel. I couldn't pass from the first chapter. I just saw one episode I couldn't follow because it was quite cruel. And I didn't feel that in this episode. It's kind of contradiction, but it happens to me. You're asking if the Israeli version is as cruel as the American one? Or I didn't... No, I found the American version more cruel than this one. But on the other hand, the situation in Israel, politically and socially, I think that affects a lot to the characters. And it's more stressed, and it does. We don't talk about it specifically. We don't mention the political problems of Israel at the same time. But it's in the margins. You can see it in the narration in the beginning of the episode. He's talking about. It actually starts with this 1 minute. There's this whenever there's a Memorial Day for the soldiers. There's a 1 minute. Everything stops and everybody has to stand. Get out of the cars and stand. This is very typical to Israel. I think it's maybe the only place in the world that this happens. So the first episode actually begins with this situation. So it's very Israeli and very, but it's in the margins. I mean, it's in their characters already. It's not talked about. Bien, la pregunta básicamente era pregunta si la situación política y social de Israel afecta a los personajes. Dice que cuando vio el primer episodio de la versión americana y realmente no pudo seguir porque le parecía muy cruel y que no era lo mismo al ver ahora este primer episodio, no me sentía así. Entonces, aclarando la pregunta, dijo si la situación de Israel afectaba políticamente y socialmente a los personajes. Y responde Daphna diciendo sí, afecta, pero no es algo que se diga explícitamente, está en los márgenes, está entre líneas. La situación en Israel pues es algo que todos viven muy bien, o sea, conocen muy bien, mejor dicho, y se presenta, eso sí, en la narración al comienzo sí que se alude a eso. Y, por ejemplo, hay una escena donde el día del recuerdo del soldado, el Memorial Day de allá, ese día, pues todo durante un momento, todo para, la gente incluso en coches, paran los coches, salen, un momento de silencio, es algo que ocurre y es muy típico de Israel, pero creo que es el único sitio en el mundo que se hace eso. Y por lo tanto, al empezar con eso, entendemos que la situación política y social de Israel sí que está presente, pero como he dicho, en los márgenes, no está de una manera muy clara. Antes hemos hablado de una cosa muy curiosa, Daphna y yo. We talked before about something very interesting about the show, which is in the years that span between your version and the American version, los años que pasan entre la serie israelí y la serie americana, there's a big change in the internet. Hay un cambio en internet. Internet existe en tu show, internet existe in your shows, but apps do not. Existe internet, pero no existen las apps. When we shot Euphoria, it was before the Tinder, Grindr, whatever. And she had, if you noticed, the character that goes online on the computer, she can do it. It was like many years ago. But I feel that the present is even more surprising than what we could have imagined back then. We thought it was so
such a specific situation for a poor girl, but it's what everybody does these days, right? That's how you meet people. That's what they tell me anyway. Sí, bueno, cuando filmamos Euphoria en Israel era antes de pues, la época del Tinder y del Grindr, y vemos cómo una personaje tiene que ir online para hacer algo similar, y realmente no podíamos ni siquiera imaginarnos que las cosas evolucionarían a lo que son en la actualidad. Y vemos esta pobre chica pues buscando online, pues ahora esto es tan común, por lo menos eso es lo que me dicen, que lo que ella hacía en el ordenador, ahora en el teléfono, en un instante, todo el mundo. ¿Más preguntas tenemos? Ahí tenemos a alguien. Hello. Hello. I'm curious, were you scared when it first came out? Because this is a show that has so many extreme situations, stories, characters. Were you scared that you were going to be judged as a writer and even as a person because of all of these extreme situations? Okay, the funny thing is that I didn't, but I was. Because Euphoria was the first show in Israel that was banned from the VOD. And they were showing like Sopranos, they were showing like all kinds of violence. But for Euphoria, they said we can screen it only after 11 p.m., which is something unheard of on VOD, right? It's whenever you want, but not Euphoria. So, and we were called to this, I don't know how you call the general whatever, taking care of the broadcasting in Israel, some kind of committee, and they like attacked us, and so we said, what's wrong with our show? And they were trying to educate us and tell us that we shouldn't show kids behaving like this. And then, and the other argument was, who's gonna love it? Nobody's gonna watch it. So I said, this is not something you should deal with. So they let us put it on only from 11 p.m. And how about on a personal level? Bien, no pensaba que me criticarían, pero sí que tenía miedo. Perdón, la pregunta era, ¿tenías miedo cuando salió? Ya que había había situaciones muy extremas, tanto en los personajes, en las situaciones. ¿Pensabas que te iban a juzgar? La respuesta, no pensaba que nos iban a juzgar, pero sí que tenía miedo, eso es cierto. Fue la primera serie israelí que fue vetada. Tenían otros programas como Soprano, otros programas con muchísima violencia, pero el nuestro solamente nos dijeron que se podía retransmitir a partir de las 11 de la noche, cuando ya era un horario más de adultos. Y bueno, esto pasó por un consejo audiovisual de moralidad, etcétera, etcétera, y bueno, nos atacaron y preguntamos, bueno, pero ¿qué pasa con la serie? Y nos dijeron que no, que esto no es lo que debemos de estar enseñando a los jóvenes, y además dijeron, no les va a gustar, a nadie le va a gustar esto, ¿para qué queréis ponerlo? Y bueno, finalmente se puso a partir de las 11 de la noche, y bueno, el resto es historia. How about on a personal level? Like, were you scared of what your mom was gonna think when the show came out? Like, oh, did my daughter write all of this crazy stuff? No. My mother is an art fan and film and TV fan. She gets it. I think, no, I wasn't, no. They're not traditional, my parents, or anything. I'm proud to say. But they took it very well.
La pregunta, bueno, ¿y tenías en algún momento temor de que, bueno, qué pensarían las personas de tu entorno, tu madre, por ejemplo, qué le podía parecer al ver esto? ¿Que te le podía molestar que hicieses una serie de este tipo? La respuesta es que no. No, mi madre es una gran amante del arte y, bueno, ella lo pilla, lo entiende. Ella, pues, entiende y ve todo tipo de programas y de cosas y, afortunadamente, mis padres no son muy tradicionales y realmente no tuvieron ningún problema con la serie. Antes me ha dicho, que lo he contado antes brevemente, Daphna, que a ella le encantan los one-liners. You told me before you love one-liners, and now no sé si lo habéis visto, que me acaba de decir, I have one one-liner, tengo un one-liner, déjame decirlo. What's your one-liner? Okay, it has a story first, okay? When I was young, very young, I think I was 5, 6, I went to visit the United States with my parents, and there was a big campaign on TV, on Fox TV, I think. And every night at 8 o'clock or 10 o'clock, I'm not sure, it would read, like a few seconds, there was a hold in the show, it would read, it's 8 o'clock, do you know where your children are? So this is Euphoria's one-liner to me. Very good. Bien, pero sí, hay una, pero tiene su historia, voy a explicar. Una vez cuando era pequeña, fui a los Estados Unidos con mis padres, con la familia, tenía 5 o 6 años, y ahí pues cada noche en la televisión, Fox? Sí, creo que era Fox, pero bueno, es igual, en la televisión había algo que repetían cada noche, era como un mensaje a los padres, que decía, son las 8 de la noche, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Y bueno, eso para mí es un one-liner perfecto. Y desde luego sería como deberían vender el show. It's a good selling argument for the show. Pues si no tenéis más preguntas, venga, una última. Mira, sí tenemos. ¿Ves? En cuanto decimos que Daphna se va, once we say you're leaving, questions arrive. Okay. I'm just curious, was it always its original title, or did you have other things in mind for it? Of course, we had like... I was waiting for that question because I told you before que la haríamos. Yeah. Os he dicho antes que preguntaríamos eso. Yeah, we had a lot of working titles, of course. It was called Kino, after one of the characters' names, and Kino. It was called Kino at first. But then we had to do better than that, and we thought Euphoria would be a great name because the characters are in constant seeking of euphoria and never getting there. So it's a good name, isn't it? ¿Qué te dijeron en la cadena? What did they say in the network? Did they say what? No, I think they loved it because I think it makes you curious, the name. Ok, bien, la pregunta es, siempre he tenido curiosidad acerca del título. ¿Era el título desde el principio o teníais otras opciones en las que estabais barajando? La respuesta, bueno, sí, tuvimos muchas ideas. Una bastante fuerte fue darle el nombre de Kino, uno de los protagonistas, pero nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo mejor, teníamos que mejorar eso. Y entonces pensamos que Euphoria sería el título ideal. ¿Por qué? Pues porque nuestros personajes parece que siempre, constantemente están en busca de esa euforia, pero nunca llegan a conseguirlo. Y entonces preguntó Alberto, ¿y qué les pareció al canal de televisión? Y respondió, les encantó porque despierta cierta curiosidad. Pues chicos, si no tenemos más preguntas, hasta aquí hemos llegado. ¿Tenemos una más? Bueno, de repente tenemos mogollón de preguntas. Estáis como muy euforia ahora de repente. Arriba. Hello, thank you so much. This was absolutely amazing to watch. I actually watched the first episode just before coming here. I was not aware we were going to watch it. And I loved watching it again on the same day. So I was curious, I was thinking about the actors. And what was the relationship with the actors? Was there a conversation with them about these characters
in which, by talking about their personal experiences, did you put anything of that into the characters and change them, or what was it like, that conversation? Actually, they were all very intelligent young people, and we had very interesting conversations about their experiences, and mine, and Ron's, and everybody's. There was especially one actor, the youngest, with you've seen him, the youngest boy, he was 15 at the time, and he was like, how do you say, juvenile delinquent. Yeah. And so he went to a drama course like they took these young would-be mobsters and put them in this drama course, and that's where we found him. So he's the real thing. He's actually the real thing. And I'm sad to say that he's pretty much back in business. As far as I know. Bien, la pregunta es, bueno, vi el primer episodio antes de venir sin saber que se volvería a ver aquí, pero me ha encantado ver el primer episodio 2 veces en el mismo día, me ha encantado. Pero tenía una pregunta, estaba pensando en los actores y bueno, al pasar por situaciones, experiencias tan personales, me preguntaba si ellos pudieron aportar de sus propias experiencias y si hablabais de este tipo de cosas. La respuesta es, todos los actores que tuvimos eran jóvenes muy inteligentes y desde luego que hablaron ellos de sus experiencias, yo hablé de mis experiencias y curiosamente hay un caso del chico más joven, él tenía 15 años en ese momento y él realmente era un delincuente juvenil, era un chico con un pasado muy turbio y en un momento determinado se apuntó a un curso de teatro, de drama y ahí es donde lo encontramos y era ideal porque eso era lo más auténtico que había, un actor que había sido un kinky, si queréis, haciendo de kinky. Y desafortunadamente, según tengo entendido, volvió a sus viejas andanzas. Pues sentimos que se han quedado preguntas en el tintero. Esto es todo el tiempo que teníamos. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias a vosotros. Y sobre todo, muchas gracias a esta maravillosa mujer que ha creado una serie estupenda. Thank you, Daphna. Thank you very much. We love you. Thank you.